En los pasillos silenciosos de las prisiones más vigiladas del mundo, se gestan historias que jamás conocerás en los noticieros. No se trata de fugas espectaculares ni de motines masivos, sino de decisiones frías, tomadas en la oscuridad de una celda compartida. 10 nombres, 10 perfiles que la sociedad no olvidó, y que otros internos jamás estuvieron dispuestos a perdonar. Este video revela los relatos más inquietantes y reales de hombres que cruzaron el umbral del castigo legal para enfrentar algo aún más extremo: la justicia interna del encierro. Lo que vas a ver no son simples incidentes, son advertencias que el sistema no vio venir, pero que dejaron marcas imposibles de borrar. ¿Crees que el infierno está bajo tierra? Espera a ver lo que sucede cuando las puertas se cierran y no hay cámaras suficientes para registrar la última mirada. Juan Villanueva. ¿Qué ocurre cuando el encierro no logra contener los conflictos humanos más elementales? En el corazón de una prisión californiana, una situación aparentemente administrativa desató una secuencia inesperada de eventos. Juan Villanueva, un individuo con un historial judicial delicado, ingresó al centro penitenciario como cualquier otro interno. No hubo protestas visibles, ni medidas extraordinarias de seguridad. Se trató de un traslado más, uno de tantos que ocurren cada semana. Sin embargo, los muros sabían lo que los informes no decían. La tensión podía cultivarse en silencio. Villanueva fue asignado a una celda compartida. Su compañero, un hombre conocido entre el personal por su actitud impredecible, no recibió bien la compañía. En apariencia, ambos convivieron en relativa calma, pero lo cierto es que el ambiente se fue tornando incómodo desde los primeros días. Pequeños roces que para otros podrían haber parecido triviales se convirtieron en argumentos diarios. Según algunos custodios, el nuevo interno tenía hábitos que irritaban profundamente al otro: ruido por las noches, desorden, falta de higiene y, sobre todo, una actitud distante que el compañero interpretaba como provocadora. Una mañana, durante una ronda habitual, los guardias notaron que algo no cuadraba. El silencio que provenía de la celda no era el habitual. Al ingresar, hallaron a Villanueva sin reacción. Su compañero no opuso resistencia, ni mostró señales de conflicto reciente. De hecho, declaró con frialdad que no podía seguir conviviendo con él y que algo tenía que hacerse. La investigación se activó de inmediato, pero el relato del otro interno fue tan directo como desprovisto de emoción. No hubo negación ni confesión dramática, solo una explicación desprovista de culpa. Lo más impactante para los funcionarios no fue el resultado del incidente en sí, sino la naturalidad con la que había ocurrido dentro de una celda monitoreada, con protocolos supuestamente en funcionamiento. Para muchos, era un recordatorio brutal de que las prisiones no solo están hechas de barrotes y horarios, sino también de vínculos forzados entre personas con historias extremadamente complejas. El caso de Juan Villanueva no trascendió los titulares ni provocó reformas inmediatas. Fue, para la mayoría, un suceso más dentro del sistema carcelario. Pero para los que estuvieron allí, significó una llamada de atención sobre cómo incluso decisiones administrativas menores, como una asignación de celda, pueden convertirse en detonantes de consecuencias irreversibles. En un lugar donde todo está pensado para evitar sorpresas, fue el factor humano el que volvió a demostrar que el control total es una ilusión. Ashley Bropho. En una prisión ubicada en el oeste de Australia, una historia silenciosa comenzó a tomar forma desde el mismo instante en que Ashley Bropho ingresó al establecimiento. Aunque para el sistema su llegada fue una más entre tantas, para ciertos internos no pasó desapercibida. Algunos informes internos señalaban que el nuevo detenido enfrentaba cargos especialmente sensibles, y en muchos entornos penitenciarios eso marca una diferencia inmediata.
aunque no figure en ningún reglamento oficial. Brofo fue colocado en un módulo compartido con personas de perfiles diversos. Sin embargo, entre ellos se encontraba un recluso con un historial complejo y un carácter particularmente volátil. Se trataba de un hombre que ya había protagonizado episodios de conflicto y que, según declaraciones posteriores, había vivido situaciones personales muy difíciles en su infancia. Esta combinación de factores creó un clima de tensión silenciosa que, durante las primeras horas, parecía bajo control. No obstante, como ocurre tantas veces en estos contextos, la calma era solo superficial. A lo largo del día, las señales se volvieron más evidentes. Miradas prolongadas, actitudes evasivas, movimientos vigilantes. Finalmente, en un momento inesperado, el ambiente se quebró. Una confrontación directa tuvo lugar en el área común del módulo, sin previo aviso. El altercado fue rápido, pero dejó a todos sin palabras. El agresor, luego de ser separado del lugar por el personal, explicó con firmeza que su reacción había sido motivada por recuerdos de su propio pasado y que no había actuado por impulso, sino por una convicción profunda. Lo más llamativo no fue solo la reacción del agresor, sino la resonancia emocional que su declaración tuvo entre algunos compañeros. En ciertos sectores de la prisión se formó un silencio espeso, como si se hubiera tocado una fibra demasiado conocida. Aquella confesión, aunque simple, evidenciaba cómo las heridas no resueltas pueden convertirse en detonadores cuando se cruzan con perfiles como el de Brofo. Las autoridades del penal iniciaron una investigación formal. El informe indicó que, si bien el centro cumplía con los protocolos estándar, quizás no se había valorado adecuadamente el impacto psicológico que determinados internos podían provocar en otros. En otras palabras, no se trataba solo de gestionar conductas, sino también de comprender historias. El caso de Ashley Brofo no llegó a los titulares de los periódicos más importantes, pero dentro de la prisión dejó una huella clara. No fue simplemente un altercado más, fue el resultado de un choque silencioso entre el presente de uno y el pasado no resuelto del otro. En lugares donde cada día puede parecer igual al anterior, basta una chispa para que el tiempo se parta en dos. Nelson Sanderson. El calor húmedo del estado de Florida no era lo único que envolvía el ambiente en la prisión del condado de Escambia. Aquel día de agosto, la atención del personal se concentraba en un recién llegado, Nelson Sanderson, un hombre de edad avanzada, cuya historia tenía tantos capítulos fuera del país como dentro de los tribunales. Después de pasar varios años evadiendo la justicia en tierras extranjeras, su extradición marcó el final de una larga búsqueda. Sin embargo, para algunos internos, su arribo representaba algo más que una simple novedad en los registros penitenciarios. Sanderson fue ubicado en una unidad donde predominaban los internos de mediana edad. Uno de ellos, Markel Sawyer, era conocido entre los custodios por su comportamiento errático y su tendencia a mezclar creencias personales con sus actos. Sawyer cumplía una sentencia por delitos graves y su actitud dentro del centro había sido impredecible desde el inicio. Lo que nadie anticipó fue la manera en que él interpretaría la llegada de Sanderson. Durante los primeros días no hubo señales de conflicto visible. No existieron intercambios agresivos ni discusiones. Lo que sucedía ocurría en silencio dentro de la mente de Sawyer. Fue él mismo quien, tras el incidente, declaró que había recibido una especie de instrucción espiritual. Según su testimonio, los mensajes le llegaban desde hacía tiempo, pero la llegada de Sanderson los volvió imposibles de ignorar. Para él, esto no era un ajuste de cuentas, sino una forma de redención. Una tarde, mientras Sanderson se encontraba en la zona de baño común, Sawyer lo interceptó. Lo que ocurrió después fue rápido, aunque las consecuencias se extendieron mucho más allá del momento.
Otros internos alertaron al personal y el equipo de emergencia respondió con prontitud, pero Sanderson no logró recuperarse. El suceso dejó al centro penitenciario en estado de shock, más por la motivación declarada que por el hecho en sí. Había ocurrido una acción grave, sí, pero lo más inquietante fue la convicción con la que fue justificada. La administración de la prisión emitió un comunicado discreto, sin entrar en detalles. La historia no cruzó las fronteras de los medios locales, pero dentro del recinto, el ambiente cambió. Algunos internos evitaron a Sawyer, otros comenzaron a cuestionar los criterios de agrupación de personas con creencias intensas junto a detenidos vulnerables por su perfil. Lo que quedó flotando en el aire no fue solo la tensión de un evento lamentable, sino también la pregunta que muchos se hicieron después. ¿Cómo se gestiona el cruce entre las convicciones personales y el encierro institucional? En el caso de Nelson Sanderson, esa pregunta ya no pudo tener respuesta. DeAndre Austin, en los pabellones de una prisión estatal del norte de California, donde la rutina parece cronometrada al segundo y cada decisión está regida por protocolos estrictos, ocurrió un hecho que ningún reglamento pudo anticipar. DeAndre Austin llevaba ya varios años cumpliendo una condena extensa. Su expediente indicaba que no era un interno conflictivo, pero tampoco alguien que pasara desapercibido. Mantenía un perfil bajo, no interactuaba demasiado y respetaba las normas del centro, aunque su historia previa lo colocaba en una categoría que algunos otros internos evitaban deliberadamente. Compartía celda con un hombre más joven, Rodney Jordan, cuyo historial incluía delitos por robo y una actitud que, según los registros del personal, podía tornarse impredecible en determinadas circunstancias. Durante semanas, no se reportaron incidentes. Las cámaras mostraban a ambos siguiendo la rutina diaria sin sobresaltos. Pero en prisión, muchas veces, lo que no se dice es más importante que lo que se ve. La celda, ese espacio de apenas unos pocos metros cuadrados, puede volverse un escenario de tensiones que no alcanzan los informes oficiales. Una mañana, pasada la revisión de primera hora, uno de los oficiales notó que la puerta de la celda de Austin permanecía cerrada más allá del tiempo habitual. Al ingresar lo encontraron inconsciente. No había signos evidentes de forcejeo ni ruidos previos que alertaran al personal. Rodney Jordan estaba presente, sentado, con una expresión que no revelaba nada. Fue trasladado de inmediato y separado del módulo mientras se iniciaba una investigación interna. Lo curioso es que, aun siendo el único posible implicado, nunca ofreció una versión clara de los hechos. Las autoridades mantuvieron reserva total respecto a la causa exacta del suceso. Aunque se iniciaron procedimientos legales, no se revelaron detalles técnicos ni conclusiones públicas. El caso fue archivado sin demasiada exposición, como tantos otros que no cruzan los muros del penal hacia el interés mediático. Lo más inquietante, sin embargo, no fue el silencio institucional, sino la reacción de algunos internos que compartieron rutina con Austin. Muchos se mostraron sorprendidos, pues no esperaban un desenlace así para alguien que mantenía un comportamiento aparentemente estable. Otros, más escépticos, dijeron que el ambiente entre ambos se había vuelto extraño en las semanas previas, aunque nadie se atrevía a intervenir en relaciones tan delicadas. Lo cierto es que en lugares donde cada gesto puede ser malinterpretado, el silencio puede convertirse en un mecanismo de defensa, pero a veces ese mismo silencio esconde decisiones que cambian el curso de las cosas sin previo aviso. DeAndre Austin no dejó palabras ni quejas formales. Solo quedó el registro frío de una celda cerrada y un compañero que eligió guardar para sí lo que realmente ocurrió. David Bobb. A veces las señales son tan claras que ignorarlas se convierte en una decisión, no en un error.
Así ocurrió en un centro de tratamiento penal del estado de California, donde la historia de David Bobb tomó un rumbo inesperado. Bobb había sido asignado a un módulo de población general, aunque su historial requería ciertos cuidados. Compartía espacio con un interno llamado Jonathan Watson, un hombre que antes de este caso no tenía antecedentes por conflictos dentro de prisión, pero sí un historial legal severo. Días antes del evento que marcaría a ambos, Watson solicitó ser reubicado. Fue claro en su petición. Expresó con palabras directas que no se sentía cómodo compartiendo módulo con personas con ciertos perfiles, aunque evitó dar nombres específicos. La solicitud fue registrada, pero no priorizada. A juicio de la administración, no existía un riesgo concreto. La petición, como muchas otras, quedó atrapada entre el papeleo de rutina. Y antes de seguir con lo que sucedió a continuación, vale la pena mencionar que este no es un caso aislado. Hay otros episodios, igualmente impactantes, donde decisiones pequeñas dentro de prisión provocaron giros trágicos e inesperados. Si este tipo de historias te deja con más preguntas que respuestas, te invito a ver el siguiente video recomendado en pantalla, que revela otro caso donde una omisión aparentemente menor cambió para siempre la vida de todos los involucrados. El ambiente entre ambos reclusos parecía, a simple vista, estable. Comían en turnos distintos, mantenían la distancia y no se involucraban en discusiones. Pero lo que parecía equilibrio era, en realidad, una calma cargada de tensión. Watson, en su propio relato posterior, confesó que se sentía cada vez más perturbado por la presencia de Bobb. Dijo que cada día lo interpretaba como una provocación constante, aunque nada explícito lo confirmara. El malestar creció en silencio hasta que se transformó en acción. Durante una jornada habitual, mientras otros internos participaban en actividades del programa, Watson tomó un objeto cotidiano y lo utilizó como herramienta para llevar a cabo un ataque directo contra Bobb. Lo hizo sin rodeos, sin ocultarse y sin intención de escapar. Luego del hecho, se dirigió a los funcionarios del penal y relató exactamente lo que había hecho. No mostró remordimiento. Más aún, insistió en que había advertido que esto podía ocurrir y que no se sintió escuchado. Bobb fue trasladado de urgencia, pero no sobrevivió al trayecto. La noticia no llegó a los medios masivos, pero dentro del penal el impacto fue inmediato. Se activaron auditorías internas y revisiones de procedimiento. No obstante, la pregunta persistía. ¿Qué habría pasado si la solicitud de Watson hubiera sido atendida a tiempo? En el sistema penitenciario, donde cada decisión puede desencadenar consecuencias de gran alcance, esta historia demostró que subestimar una advertencia puede ser tan grave como no tenerla. David Bobb se convirtió en el rostro de una falla institucional silenciosa, mientras que Jonathan Watson fue trasladado a una instalación de mayor seguridad. Una celda distinta, quizás demasiado tarde. Graham DeLuis Conti. Hay momentos en que la repetición de los errores no parece accidente, sino evidencia de una desconexión profunda entre advertencia y acción. Eso quedó en evidencia tras el incidente de David Bobb, pero aún más cuando, días después, se repitió una tragedia casi idéntica dentro del mismo centro penitenciario. El protagonista, otra vez, fue Jonathan Watson. Esta vez, su atención se dirigió hacia otro interno del mismo módulo, Graham DeLuis Conti. Conti, al igual que Bobb, se encontraba en ese lugar por causas judiciales que requerían precaución. Había sido condenado por cargos que dentro de la prisión lo hacían blanco potencial de tensiones. Pese a ello, no fue separado del entorno ni reubicado tras el primer ataque, aunque la lógica indicaba que el agresor debía estar aislado mientras se esclarecían los hechos. No fue así. Watson permaneció en el módulo sin vigilancia individual
ni restricciones adicionales, algo que a ojos de muchos parecía una omisión difícil de justificar. Graham DeLewis Conti era discreto. Pasaba la mayor parte del tiempo en su litera, participaba poco en las actividades colectivas y evitaba cualquier tipo de fricción. No tenía conflictos registrados con otros internos ni reportes de conducta problemática. Aún así, Jonathan Watson, marcado por la reciente agresión, lo observaba con la misma incomodidad creciente que había descrito antes con Bob. Según confesó luego, sentía que estaba rodeado por presencias que le resultaban insoportables y que no podía convivir en paz con perfiles como el de Conti. El día del segundo incidente, el módulo funcionaba bajo una calma aparente. No hubo discusión previa ni movimiento extraño. Watson simplemente repitió el patrón. Utilizó un objeto del entorno, ejecutó su plan y caminó hasta los funcionarios para entregar una nueva confesión. Esta vez, su tono fue casi mecánico, como si la violencia se hubiese convertido en rutina. Conti fue atendido de inmediato, y aunque en un principio sobrevivió, las heridas eran demasiado graves. Falleció 3 días más tarde en el hospital penitenciario. El sistema no pudo justificar por qué Watson no había sido trasladado ni vigilado con mayor rigor tras su primera acción. Los familiares de la segunda víctima, al conocer los detalles, exigieron explicaciones que no encontraron respuesta clara. Desde adentro, algunos custodios reconocieron que se trató de una cadena de decisiones mínimas que juntas provocaron una falla estructural. Esta segunda tragedia no solo evidenció una falta de previsión, fue una oportunidad desperdiciada de evitar lo inevitable. Graham DeLewis Conti fue víctima no solo de un agresor determinado, sino también de una institución que, habiendo sido advertida, eligió no actuar a tiempo. Mitchell Harrison. En los corredores de una prisión del Reino Unido, donde cada paso se registra y cada rincón parece vigilado, ocurrió un episodio que no solo sorprendió por su crudeza, sino por su meticulosa preparación. Mitchell Harrison, un joven interno con un historial judicial sensible, cumplía su condena bajo un régimen de seguridad media. Aunque su caso no era desconocido entre los demás reclusos, su actitud, más bien retraída y evasiva, lo había mantenido fuera de conflictos visibles. No obstante, dentro de ese entorno, el simple hecho de existir bajo ciertos cargos podía convertirte en objetivo. Los internos, Nathan Mann y Michael Parr, ambos cumpliendo sentencias prolongadas, ya habían mostrado indicios de comportamiento inestable. Pero lo que ocurrió aquel día de octubre no fue un acto de impulso ni una pelea común. Fue una acción planeada, silenciosa y deliberada. Durante semanas observaban a Harrison, analizando sus movimientos, su rutina y las horas en las que se encontraba más expuesto. No hablaban mucho con él, pero tampoco daban señales de animosidad. Esa distancia fue precisamente lo que hizo que el momento elegido pasara desapercibido. Una tarde, bajo la excusa de una conversación privada, ambos convencieron a Harrison de trasladarse con ellos a una celda vacía, ubicada en una sección del pabellón poco transitada. No hubo gritos ni forcejeos. Lo que sucedió allí dentro ocurrió sin testigos, sin cámaras, sin intervención oportuna. Solo después de varios minutos, otro interno alertó al personal, al notar que la puerta permanecía cerrada y el ambiente inusualmente silencioso. Cuando los funcionarios ingresaron, ya era demasiado tarde. La escena encontrada dejó a los custodios sin palabras. Fue evidente que aquello no había sido una simple confrontación, sino una acción ejecutada con frialdad y coordinación. Más aún cuando fueron interrogados, Mann y Parr no mostraron señales de arrepentimiento. Expresaron que lo habían hecho como un acto correctivo, sin mayores explicaciones. Para ellos, Harrison representaba algo que no podía tolerarse dentro del código no escrito de la prisión.
Lo que siguió fue una investigación minuciosa que, sin embargo, llegó tarde. Las medidas que pudieron prevenir el suceso solo se implementaron después. Se reforzó la supervisión, se rediseñaron los protocolos de movimiento interno, pero los responsables de la tragedia ya habían conseguido lo que buscaban. En el sistema penitenciario, muchas veces, las lecciones se aprenden tarde, cuando el daño ya no puede deshacerse. Mitchell Harrison no dejó mensajes, ni cartas, ni reclamos. Solo su ausencia obligó a revisar un sistema que, en teoría, lo tenía todo bajo control. Pero entre muros donde la vigilancia es constante, todavía hay momentos en que la oscuridad encuentra su espacio. Theodore Dyer. En un ala menos transitada de un centro penitenciario de Estados Unidos, una historia se escribió sin testigos, sin alarmas previas, y con una confesión que llegó incluso antes de que alguien hiciera una pregunta. Theodore Dyer, un hombre mayor con un historial judicial complejo, compartía celda con Stephen Sanderson, un interno que cumplía cadena perpetua por un caso ocurrido más de una década atrás. Ambos convivían desde hacía varias semanas, sin reportes de incidentes ni altercados visibles. Para el personal, era una asignación rutinaria entre dos personas que, por edad y comportamiento reciente, no presentaban riesgos. La noche del 29 de octubre avanzaba con normalidad. Las rondas se realizaban en horario y en la celda que compartían no se escuchaban ruidos ni movimientos fuera de lo común. Sin embargo, cuando el sol comenzó a despuntar la mañana siguiente, Sanderson se dirigió por sí mismo al personal de guardia. Sin alteración en el tono, simplemente dijo: «Tienen que ir a mi celda, ya no está respirando». Los oficiales, al principio incrédulos, se movilizaron de inmediato. Al ingresar, confirmaron que Theodore Dyer no respondía y que todo había ocurrido en el transcurso de la noche. Lo que siguió no fue una investigación difícil ni una búsqueda de culpables. Sanderson explicó sin evasivas lo que había hecho. Describió cómo la convivencia le resultaba insoportable, cómo ciertas actitudes de su compañero lo alteraban profundamente y cómo había tomado la decisión con total claridad. En ningún momento intentó justificar el hecho como una reacción impulsiva. Más bien lo presentó como una acción premeditada que, desde su perspectiva, respondía a una necesidad emocional y moral que no podía seguir ignorando. Las autoridades quedaron desconcertadas, no porque el caso fuese el primero en su tipo, sino por lo directo del relato y la ausencia total de remordimiento. No hubo intento de ocultar pruebas ni palabras de arrepentimiento. Sanderson firmó su declaración sin titubear, aceptando todas las consecuencias legales que vinieran después. Fue trasladado a una sección de seguridad máxima y su caso pasó a formar parte de los archivos del sistema como una confesión voluntaria con detalle completo. Lo que más llamó la atención de este caso no fue su violencia, sino su frialdad. Muchos custodios comentaron que Sanderson no parecía alterado, ni siquiera satisfecho. Simplemente parecía en paz con lo que había hecho. Algunos lo interpretaron como el resultado de años de encierro, otros como un reflejo de un sistema que permite que ciertas emociones acumuladas encuentren salida sin previo aviso. Theodore Dyer dejó tras de sí una historia sin epílogo. No hubo cartas, ni despedidas, ni familiares que reclamaran su historia públicamente. Solo una confesión y una puerta que aquella noche se cerró sin hacer ruido. Richard Hochul. En uno de los establecimientos penitenciarios más estrictos del Reino Unido, el nombre de Richard Hochul generaba un tipo de tensión muy particular. No por su conducta en prisión, que era, según registros, tranquila y sumisa, sino por su historial. Había sido sentenciado por una gran cantidad de delitos informáticos y crímenes de alto perfil.
lo que lo convertía en una figura notoriamente vulnerable dentro de cualquier pabellón común. Por esa razón, fue ubicado en una sección con protocolos especiales, donde compartía espacio con otros internos, también considerados de alto riesgo, o que, por sus antecedentes, requerían aislamiento relativo. Pese a las medidas, había algo que no pudo anticiparse: la llegada de Paul Fitzgerald, un recluso joven con un expediente denso y un comportamiento imprevisible. Fitzgerald había sido trasladado bajo una identidad reservada, y aunque su historial sugería propensión a episodios extremos, no había señales inmediatas de que representara una amenaza directa para otros. Sin embargo, según se supo más tarde, desde antes de su ingreso ya había investigado a Hochul. Conocía su historia, sus condenas e incluso detalles sobre su comportamiento durante el juicio. No era una coincidencia que terminaran en el mismo módulo. El día del incidente fue aparentemente ordinario, sin ruidos previos, sin discusiones, sin amenazas. Fitzgerald ingresó a la celda de Hochul y, durante un lapso de tiempo considerable, estimado en más de 80 minutos, ejecutó una acción metódica y silenciosa. Fue otro interno quien alertó a los custodios al notar que la puerta no se había abierto desde hacía demasiado tiempo. Lo que encontraron al ingresar fue una escena que superó todo lo registrado previamente en aquel penal. Fitzgerald no huyó, ni negó nada. Declaró con detalle lo que había hecho y por qué. Dijo que se trataba de un acto correctivo, una justicia que, en su visión, el sistema no había terminado de aplicar. No mostró emoción desbordada ni impulsividad. Su relato fue frío, estructurado y sin vacilaciones. Algunos lo interpretaron como un intento de posicionarse como justiciero, otros como la expresión de una mente atrapada en una lógica peligrosa y completamente personal. El centro penitenciario inició una auditoría completa. ¿Cómo pudo alguien tan decidido ejecutar una acción tan extensa sin ser interrumpido? Las cámaras, los controles, las rondas, todo parecía haber fallado al mismo tiempo. O peor aún, nada había fallado. Simplemente nadie imaginó que, incluso entre muros vigilados, se podía planear algo con tanta precisión. Richard Hochul no tuvo defensa posible ante una motivación tan calculada. Su historia, ya polémica por naturaleza, terminó en un acto que generó debates intensos, tanto dentro como fuera del sistema penitenciario. Y así quedó registrada, como la historia de un objetivo marcado desde antes de cruzar la puerta del penal. John Georg Hagan. Cuando John Georg Hagan ingresó al sistema penitenciario, no lo hizo como un interno más. Su historia ya había sacudido al país. Había sido parte de una institución religiosa muy reconocida, y su proceso judicial destapó una serie de denuncias que durante años habían permanecido en silencio. Su condena fue vista por muchos como un símbolo de justicia largamente esperada, pero para otros simplemente no fue suficiente. Por esa razón, desde su llegada, Georg Hagan fue ubicado en un área especial, diseñada para internos cuya notoriedad podía generar reacciones intensas entre la población carcelaria. La sección donde fue ubicado contaba con celadores adicionales, cámaras de vigilancia reforzada y horarios de recreación diferenciados. Sin embargo, todos esos elementos no evitaron que el riesgo terminara por materializarse. En ese mismo bloque se encontraba Joseph Druce, un interno con una larga condena a cadena perpetua por un caso anterior de homicidio. De complexión robusta, carácter reservado y una mirada que siempre parecía analizar el entorno, Druce no era ajeno a las tensiones internas del pabellón. Había observado a Georg Hagan durante semanas, sin entablar conversación ni hacer gestos evidentes. Solo lo observaba. Según las investigaciones posteriores, Druce comenzó a planificar algo desde el momento en que supo con quién compartiría módulo.
El personal, aunque estaba alerta, no detectó ningún indicio de que se estuviera gestando un conflicto. Las rutinas seguían su curso, los intercambios eran mínimos y la vigilancia no mostraba señales inusuales. Pero el plan ya estaba en marcha. Drews estudió los horarios, los puntos ciegos del monitoreo y el momento exacto en que la supervisión sería más débil. Una mañana, tras el desayuno, aprovechó un descuido de apenas unos minutos. Cerró la puerta de la celda desde dentro, bloqueándola, y actuó sin titubeos. Cuando los oficiales lograron entrar, Geoghegan ya no reaccionaba. Lo que ocurrió dentro de esa celda no fue explicado en detalle por las autoridades, pero el agresor no negó nada. Es más, ofreció su testimonio sin que se lo solicitaran. Declaró que lo había hecho con plena conciencia y que no se arrepentía. Era algo que debía hacerse, fueron sus palabras exactas. La noticia recorrió los medios con velocidad. Para algunos sectores de la sociedad, fue un acto lamentable que demostraba las fallas del sistema. Para otros, una consecuencia inevitable de colocar a ciertos perfiles en contacto con personas que, aunque condenadas, aún llevaban consigo heridas emocionales no resueltas. La discusión volvió a girar en torno a los límites de la justicia, al rol del sistema penitenciario como lugar de contención o de castigo definitivo. John Geoghegan, cuya historia había sido símbolo de controversia nacional, terminó sus días lejos de los titulares religiosos o judiciales. Lo hizo entre paredes silenciosas y por decisión de alguien que nunca buscó atención, solo un tipo de justicia que él mismo se atribuyó ejecutar.